Bueno, muy buenos días. Mi nombre, como lo indicaron, es Ana Cristina Ayala Villegas. Yo soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy vamos entonces a hablar del riesgo de ruptura de aneurismas intracerebrales no rotos. Entonces, para comenzar, quise iniciar con algo de las estadísticas. Tenemos que aproximadamente el diagnóstico de aneurismas saculares en un paciente a una edad media de aproximadamente 50 años y sin comorbilidades es de aproximadamente 3.2%. 20 a 30% de los individuos que son diagnosticados con aneurismas intracerebrales tienen aneurismas múltiples y tenemos que aproximadamente el porcentaje de hemorragia subaracnoidea en un paciente con aneurismas intracerebrales suele ser más bajo, se presenta en 6-16 por 100.000 personas, pero a pesar de que es una incidencia baja, los resultados de una hemorragia subaracnoidea suelen ser catastróficos. Miremos que aproximadamente el 10% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital y solo una tercera parte de esos pacientes que son adecuadamente tratados tienen buenos resultados luego del tratamiento. Luego de una hemorragia subaracnoidea, viene una cantidad de complicaciones, entre ellos el riesgo de resangrado, que se calcula que es más o menos del 3 al 4% en las primeras 24 horas y continúa siendo del 1 al 2% diario durante el primer mes. ¿Por qué es importante saber esto del resangrado? Porque miremos que la mortalidad cuando hay resangrado se puede aumentar hasta un 70% y por eso es muy importante que esos pacientes que nos llegan en el contexto de una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma intracerebral se traten de manera oportuna y se les haga reparación del aneurisma. Las guías coinciden en que se debe hacer en las primeras 72 horas. Cuando tenemos un aneurisma no roto, y esto es uno de los factores de riesgo de los que vamos a hablar a lo largo de la presentación, el cambio o el crecimiento de ese aneurisma nos aumenta, algunos estudios indican que hasta 30 veces el riesgo de ruptura de un aneurisma intracerebral. Entonces, con los aneurismas rotos queda claro pues que la indicación es tratarlo siempre. Pero con los aneurismas no rotos nos queda ese interrogante de cuándo tratarlo, qué características del aneurisma del paciente van a hacer que inclinemos la balanza hacia el tratamiento o van a hacer que inclinemos la balanza hacia el manejo conservador. A lo largo de esta charla les voy a presentar algunos casos que me tocaron durante la rotación de neurocirugía vascular. No vamos a hablar o no nos vamos a enfocar en cuál fue el mejor tratamiento porque este interrogante de cómo tratar también sigue siendo pues algo que es motivo de controversia hoy en día, si terapia endovascular o si cirugía abierta, pero el objetivo de esta charla no va a ser enfocarnos tanto en esta parte de cómo tratar. Por eso les voy a mostrar pues los casos independientemente si se hicieron por terapia endovascular o por cirugía, pero más con el objetivo de llevarnos a casa cuándo debemos manejar estos pacientes, cuándo debemos tratarlos. Entonces, vamos a comenzar con este primer caso. Esta es una paciente de 36 años con un antecedente familiar de aneurisma intracerebral en una hermana y también tuvo una tía quien presentó una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta paciente, debido a ese antecedente de la hermana de 40 años que tenía un aneurisma intracerebral y a la tía que debutó con una hemorragia subaracnoidea, quiso hacerse una resonancia magnética. Esta es la resonancia magnética de la paciente, en donde se insinuó una lesión compatible con un aneurisma intracerebral, que se confirmó después con una arteriografía. Acá la podemos ver con más detalle. Un aneurisma de la bifurcación de la cerebral media del lado derecho. Quiero que miremos la característica de este aneurisma, que es algo que más adelante voy a hablar. Miremos que no es un aneurisma completamente liso, sino que tiene como algo de irregularidades en su pared. Este aneurisma medía 4.4 por 3.2 milímetros y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cierto? Si nos llega una paciente con estas características, con estos antecedentes, una paciente relativamente joven, ¿la vamos o no la vamos a tratar o le vamos a decir que pues la vamos a continuar siguiendo con arteriografías o con resonancias? Entonces, aquí hay un primer mensaje y es qué tan importantes son los factores genéticos a la hora de definir que un paciente con un aneurisma intracerebral no roto se debería tratar. Tenemos que aproximadamente el 10% de los pacientes que nos llegan con hemorragias subaracnoideas tienen un antecedente familiar de hemorragia subaracnoidea o de aneurisma intracerebral.
Se ha calculado que el riesgo de hemorragia subaracnoidea en individuos con 2 o más familiares afectados puede subir hasta el 26%, y se ha visto también que el hecho de uno tener un familiar afectado o por aneurismas intracerebrales o por hemorragia subaracnoidea, hay mayor incidencia de desarrollo de aneurismas múltiples, más riesgo de ruptura de aneurismas estando más pequeños, y hay más riesgo de ruptura de esos aneurismas en pacientes jóvenes. Fuera de eso, hay algunas patologías como el Ehlers-Danlos y otras patologías que se heredan, que se han visto están asociadas con el desarrollo de aneurismas y con el desarrollo de hemorragias subaracnoideas. Entonces, todos esos factores, además, pues se han identificado múltiples genes que están relacionados con la aparición de aneurismas, que es importante pues saber que son muchos y que de ahí radica algo importante, y es la interacción también de esos genes con el medio, pero ya se han logrado identificar múltiples genes que están relacionados con el desarrollo de aneurismas intracerebrales y con el desarrollo de hemorragias subaracnoideas. Por eso, teniendo en cuenta como todas estas consideraciones, la recomendación en el momento es que esos pacientes que presentan 2 o más familiares de primer grado afectados por hemorragias subaracnoideas o por aneurismas intracerebrales, se les comience a hacer tamizaje, como se le hizo a esta paciente que debido a que tenía familiares afectados, se le hizo tamizaje y se le encontró efectivamente ya también un aneurisma intracerebral, y el tamizaje se recomienda que se haga a partir de los 25, 30 años. Y con respecto no al tamizaje sino al tratamiento, también se recomienda que esos pacientes sean tratados, incluso si los aneurismas no son pues extremadamente grandes. Como vemos, el aneurisma de esta paciente tenía 4.4 milímetros, y ya más adelante les voy a hablar algo con respecto al tamaño de los aneurismas. Hay un volumen o hay un tamaño, un diámetro a partir del cual uno dice, este aneurisma es mejor tratarlo, y ya hay otros más pequeños que uno dice, a partir de este diámetro para abajo, pues se podría el manejo conservador. Pero miremos que cuando hay antecedente familiar, incluso es recomendable hacer tratamiento, así esos aneurismas no sean muy grandes. Entonces, esta paciente se llevó, para este caso, que fue un caso pues real de nuestro servicio, se llevó a terapia endovascular. ¿Qué tenemos con respecto al tamaño de los aneurismas? Esta es una paciente de 66 años, hipertensa, que consultó por una cefalea inespecífica. Se le hizo una resonancia magnética en el 2009, se le encontró para ese momento un aneurisma de 3 milímetros, y debido a que era un aneurisma pequeño, se decidió seguimiento. Esta paciente se continuó siguiendo con resonancias magnéticas, y para el 2018 ya ese aneurisma no medía 3 milímetros, sino que medía 4.6 milímetros. Entonces, aquí también viene el interrogante, ¿tratamos o no tratamos esta paciente? Entonces, quiero mostrarles con respecto al tamaño de los aneurismas, que es algo que les he venido mencionando. Hay 2 estudios muy grandes de aneurismas no rotos, que son el ISUIA y el UCAS. Son estudios prospectivos bien diseñados. Ambos estudios, de manera independiente, coincidieron que los aneurismas pequeños tenían una menor tasa de ruptura. ¿Y cuándo se definen aneurismas pequeños? Generalmente cuando son menores de 7 milímetros, pero pues hay estudios más recientes que hablan de 5 milímetros. Entonces, cuando un aneurisma mide menos de 5 o 7 milímetros, el riesgo de que se rompa realmente es pequeño. Y si solamente pues está lo del tamaño y el paciente no tiene ningún otro factor de riesgo para considerar que puede romperse ese aneurisma, esos pacientes se podrían observar desde que no tengan otros factores de riesgo y sean aneurismas pequeños, o sea, menores de 5 o 7 milímetros. ¿Qué hay con respecto al crecimiento? Se ha visto que el crecimiento, pues algunos dicen que puede ser más probable en aneurismas más grandes. O sea que no solo es riesgo de ruptura, sino también riesgo de crecimiento en los aneurismas más grandes. Y han habido diferentes porcentajes que se han demostrado con los estudios que se puede aumentar el riesgo de ruptura anual de un aneurisma que crece,
pero todos coinciden que cuando un aneurisma crece o cambia en el tiempo, esos aneurismas son aneurismas que deberían inclinar la balanza hacia el manejo o hacia el tratamiento, bien sea por terapia endovascular o cirugía, y no dejar esos pacientes para el manejo médico conservador. Algunos llegan a decir que el riesgo de ruptura se aumenta 30 veces en pacientes que tienen pues crecimiento de esos aneurismas. Por eso, en la paciente que les puse para este caso clínico, entonces probablemente la recomendación sea tratarlos, ¿cierto? Esta paciente, como les coloco ahí, también se llevó a terapia endovascular debido a que el aneurisma creció. Si vemos, no creció a más de 5 o 7 milímetros, pero el hecho de que ese aneurisma haya crecido ya es algo pues que debe prender las alarmas y se debería considerar pues como el tratamiento. Con respecto a la localización, entonces les traigo este otro caso clínico real del servicio, un paciente masculino de 33 años que se presentó con una cefalea de inicio súbito, fumador de una cajetilla de cigarrillos al día, llegó con una hemorragia subaracnoidea con unas clasificaciones que vemos ahí, un Hunan-His de 2, una WFNS de 1 y un Fisher de 4. Este paciente entonces se le diagnosticó un aneurisma de la arteria cerebral, de la arteria comunicante anterior, y entonces se llevó a tratamiento quirúrgico. ¿Qué hay con respecto a la localización? Entonces tenemos que el estudio ISUIA encontró que los pacientes que tenían aneurismas de la carótida cavernosa tenían un porcentaje más bajo de ruptura de esos aneurismas en esa localización, mientras que los aneurismas de la circulación posterior, incluyendo vertebral, basilar, comunicante posterior también, tenían más riesgo de ruptura en esas localizaciones. A su vez, no me pasa, a su vez el estudio UCAS también entonces encontró que los aneurismas que tenían localización en la comunicante anterior, como es el caso de nuestro paciente, miremos un paciente muy joven con un aneurisma relativamente pequeño o muy pequeño, de hecho este aneurisma no se logró insinuar en la tomografía, sino que ya se vio después de que se le hizo la arteriografía. Entonces un aneurisma muy pequeño en un paciente muy joven, pero según el estudio UCAS, pues esos pacientes con aneurismas de la arteria comunicante anterior tienen más riesgo de ruptura. Este también es un caso, un aneurisma de comunicante anterior, pero mucho más grande. Este se los voy a mostrar más adelante. Y también el estudio UCAS coincidió que los pacientes con aneurismas de la arteria comunicante posterior tenían más riesgo de ruptura. Por eso la localización es otro de los puntos que uno debería tener en consideración a la hora de establecer si el paciente es mejor dejarlo para tratamiento conservador o si es mejor llevarlo a tratamiento, bien sea por cirugía o terapia endovascular. Con respecto a la forma del aneurisma, les traigo este caso que no es nuestro, este sí fue un caso sacado de la literatura, una paciente de 67 años que consultó por mareo, con un aneurisma de la bifurcación de 9.5 milímetros, un aneurisma grande, entonces esta paciente se consideró que era mejor tratarla. No tenía pues ningún otro antecedente importante, no era hipertensa, no tabaquismo, no historia familiar de hemorragia subaracnoidea, pero tenía un aneurisma mayor de 5 o 7 milímetros, era un aneurisma ya de 9.5 milímetros y por eso se consideró mejor llevarla a cirugía. Esta paciente durante la craneotomía tuvo un sangrado intraoperatorio del aneurisma y ya cuando nos ponemos a ver de manera retrospectiva las características de ese aneurisma en la arteriografía, nos encontramos que es un aneurisma irregular, muy similar al que les dije que tuvieran en mente del primer caso de la paciente de 36 años que tenía el antecedente familiar. Si veíamos esa primera paciente que les coloqué, no solo pues tenía el factor de riesgo del antecedente familiar, sino también tenía un aneurisma que no era completamente liso, sino que tenía algo de irregularidades en sus paredes. Cuando tenemos un aneurisma con irregularidades, esos son sacos o conocidos también en la literatura como bleps,
estos aneurismas también tienen riesgo de ruptura. Y por lo tanto, esos pacientes que tienen un aneurisma con estas características, también entonces debemos inclinar la balanza hacia el manejo. Lo mismo sucede si está hacia el tratamiento. Lo mismo si estamos siguiendo al paciente en el tiempo y vemos que las características del aneurisma cambian, era un aneurisma de paredes lisas, y de repente entonces ya en la imagen de control vemos que el aneurisma aparece con una irregularidad o con un bleb, con un saco, ese paciente es mejor llevarlo a tratamiento. Acá con respecto a la forma hay otra consideración, y para eso entonces les traigo este otro caso. Es una paciente del servicio, 44 años, que se presentó con un accidente isquémico transitorio. Esa paciente, dentro de todos los exámenes que le mandaron para poderle estudiar el accidente isquémico transitorio, le mandaron una resonancia magnética. La causa de ese accidente isquémico transitorio fue un foramen oval permeable. Esa paciente pues se le trató el foramen oval permeable y quedó debido a este antecedente tomando aciclopridogrel. Después de que se resolvió todo esto, entonces ya llegó con el estudio del aneurisma intracerebral que le encontraron de manera incidental dentro de todos esos estudios de extensión, y se le hizo posteriormente una resonancia, una arteriografía, perdón, para caracterizar adecuadamente ese aneurisma, y nos encontramos con que era un aneurisma alargado. Hay una cosa en la literatura que es el aspect ratio, que es una medida que se toma perpendicular, se toma la altura perpendicular del aneurisma y se divide por el diámetro del cuello del aneurisma. Cuando esa relación nos da mayor de 1.6, esos pacientes es mejor tratarlos. A esta paciente se le hizo ese cálculo y nos daba un aspect ratio de 2.9. Sin hacer, digamos, este cálculo, el hecho de que uno vea un aneurisma que tiende a ser alargado, ¿cierto? Ya uno sabe que ese aspect ratio probablemente da más de 1.6, y esos aneurismas que tienen, digamos, como esa configuración alargada, también se ha visto que pueden tener más riesgo de ruptura, y por lo tanto la recomendación es tratarlos. Acá les traigo este estudio que fue precisamente el que demostró que el 80% de los aneurismas rotos con un aspect ratio tenían un aspect ratio mayor de 1.6, mientras que los aneurismas no rotos en este estudio tenían un aspect ratio menor de 1.6. Entonces, a raíz de esto es que se recomienda que esos aneurismas con un aspect ratio mayor de 1.6 o que tienen una configuración pues que es alargada, es mejor tratarlos, porque también tienen más riesgo de que se rompan en el tiempo. Con respecto a los aneurismas múltiples, entonces les traigo este otro caso, una paciente de 58 años, también es un caso del servicio, hipertensa con vértigo. En una resonancia magnética por el estudio del vértigo le evidenciaron un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda, y por eso entonces decidieron solicitarle una arteriografía para caracterizar ese aneurisma. Pero ya en la arteriografía nos encontramos que no solo tenía un aneurisma esta paciente, sino que tenía 4 aneurismas. Tenía un aneurisma en la bifurcación de la media derecha, que es el que vemos acá de 2.9 milímetros. Tenía otro en el tronco superior de M2 derecho de 1.5 milímetros, que es el que vemos acá en la imagen. Tenía otro de la bifurcación de la cerebral media izquierda de 5.6 milímetros, y tenía otro que era de la bifurcación carotidia muy pequeñito de 2 milímetros. Entonces, si tenemos una paciente con aneurismas múltiples, pero pues ninguno de ellos se había roto, y sin ningún otro factor de riesgo, ¿qué consideramos? ¿Mejor tratarla o mejor seguirla en el tiempo? Entonces, también con esto tenemos que el estudio y su guía encontró que los pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea previa, no cabía duda de que esos pacientes era mejor tratarlos, ¿cierto? Porque se aumentaba el riesgo de ruptura de 1.1% a 1.5%. Cuando tenemos aneurismas múltiples, ninguno de esos roto, entonces ahí ya pues entramos a tener un poco más de dudas, porque hasta ahorita hay falta de consistencia en los estudios. Algunos estudios dicen que cuando un paciente tiene aneurismas múltiples, ninguno de ellos, vuelvo y repito, roto, tienen más riesgo de ruptura. Otros no han encontrado pues que se aumente el riesgo de ruptura, y por eso digamos que la recomendación es clara. Si tenemos un paciente con aneurismas múltiples y uno de esos se ha roto,
se deben tratar los otros aneurismas porque el riesgo de que el otro de esos aneurismas que tiene el paciente se rompa aumenta. Si tenemos aneurismas múltiples, ninguno de ellos rotos, las conclusiones están más difíciles de hacer hasta ahora por la falta pues como de consistencia en los estudios y podríamos decir que no hay como consenso con respecto a esto, pero sí hay consenso con respecto al hecho de que sean múltiples y uno de ellos se haya roto. Si uno de ellos se rompió, la consideración que debemos tener es tratarlo. Lo otro que es importante saber es que no se tienen que tratar en el momento agudo de la hemorragia subaracnoidea. De hecho, cuando se tratan todos los aneurismas en el contexto de una hemorragia subaracnoidea se pueden aumentar las complicaciones, excepto en el caso de que tengamos un aneurisma que llevemos a cirugía y que en el mismo procedimiento, por la misma craneotomía, podamos hacer tratamiento del otro aneurisma no roto. Pero si no es así, pues no está recomendado que en el contexto de una hemorragia subaracnoidea aguda hagamos múltiples craneotomías o múltiples embolizaciones para aneurismas que no están rotos, porque se puede aumentar el riesgo de infartos y otras complicaciones en los pacientes. Entonces, en esos casos se prefiere hacer tratamiento del aneurisma que se rompió y en un segundo momento, ya cuando haya pasado ese momento agudo, hacer el tratamiento del resto de aneurismas. ¿Qué pasa cuando los aneurismas son sintomáticos? O sea, cuando generan síntomas porque hay compresión de otras estructuras. Entonces, ese también es un caso del servicio. Una paciente que llegó con deterioro visual, con una hemianopsia heterónima, con un TAC, con una lesión que inicialmente sugería de pronto como un adenoma hipofisiario, pero después se le hizo esta resonancia magnética y ya quedaban dudas de si no era de pronto un aneurisma de la arteria comunicante anterior y por lo tanto entonces esta paciente se llevó a una arteriografía. Efectivamente, la paciente se le encontró un aneurisma de la arteria comunicante anterior, era una paciente de 51 años que llegó, vuelvo y repito, con síntomas visuales, no tenía ninguna otra sintomatología. Entonces esta paciente se decidió llevar a cirugía. Estas son las imágenes de la cirugía. Ese aneurisma estaba trombosado, entonces pues se clipó y después de cliparse, entonces se le hizo trombectomía para quitar el trombo pues que tenía el aneurisma y de esa manera permitir que se disminuyera el efecto de masa o el efecto compresivo que estaba generando este aneurisma sobre el quiasma óptico. A esta paciente afortunadamente le fue muy bien. No hubo complicaciones intraoperatorias y reversó en parte el defecto visual con el que había llegado la paciente. Entonces, cuando son aneurismas que generan alguna neuropatía, algún síntoma compresivo, también es común, por ejemplo, las neuropatías del tercer par craneal, cuando tenemos aneurismas de la comunicante posterior. Entonces, esos aneurismas que están generando neuropatías o alguna compresión, también la recomendación o la balanza se inclina hacia el tratamiento. Tenemos finalmente otros factores a considerar y es el cigarrillo. El cigarrillo se ha visto que es un factor de riesgo independiente no solo para formación de aneurismas intracerebrales, sino también para el crecimiento y la ruptura de los mismos. Entonces, si es un paciente que nos llega con un aneurisma y digamos es pequeño, pero pues estamos considerando otros factores de riesgo, es un paciente que fuma, es un paciente hipertenso, entonces nos vamos llenando de criterios para decir, bueno, este paciente es mejor tratarlo o no tratarlo. También se ha visto que el consumo de altas cantidades de alcohol aumenta el riesgo de que se rompan los aneurismas, los pacientes con hipertensión arterial. Las mujeres también se ha visto que tienen un riesgo un poco mayor de ruptura de aneurismas intracerebrales que los hombres. Si tenemos malformaciones arteriovenosas asociadas, porque esos aneurismas que están asociados a malformaciones arteriovenosas generalmente son aneurismas por hiperflujo y también tienen más riesgo de ruptura. En las memorias que les vamos a pasar del curso, yo les coloco unas tablas. En general hay varias tablas que nos pueden ayudar a predecir el riesgo de ruptura de un aneurisma intracerebral. En las memorias les pongo dos tablas tradicionalmente conocidas que son, una es la del estudio fases, y con esas tablas entonces uno puede predecir más o menos cuál es el riesgo que tenemos de ruptura de esos aneurismas y son algoritmos o tablas que nos pueden ayudar a tomar decisiones.
En términos generales es importante que uno quede como con conceptos grandes, que sepa cuáles son las características del paciente, cuáles son las características del aneurisma que nos van a inclinar la balanza hacia el tratamiento, y de esa manera pues uno poder tomar adecuadamente las decisiones. Las tablas finalmente pues son ayudas, pero vuelvo y repito, uno debe tener los conceptos grandes claros para poder individualizar, porque no siempre los pacientes van a coincidir exactamente pues como con las tablas que tenemos de manejo. Entonces, cuando uno tiene esos conceptos grandes, puede tomar mejores decisiones, individualizarlas a cada caso. Eso era todo lo que les tenía. Muchísimas gracias. Ana, hola, ¿me estás escuchando? Sí. Tenemos 3 preguntas. Perfecto. La primera, aneurismas mayores de 7 milímetros encontrados en estudios ambulatorios. ¿Estos pacientes deben ser hospitalizados para brindarle el manejo o se puede dar cita y control ambulatorio para dar manejo diferido? Esos pacientes se pueden tratar de manera ambulatoria, ¿cierto? Pues obviamente dentro de la consulta está claro pues que uno debe hacer las recomendaciones sobre el cigarrillo, porque vemos que el cigarrillo es un factor de riesgo independiente para aumentar el riesgo de la ruptura de esos aneurismas. Se les deben dejar claros pues a los pacientes también como los signos de alarma para saber cuándo consultar, pero perfectamente pues si uno ve que el paciente no está sintomático, no tiene cefalea, se pudiera, digamos, dar los signos de alarma, dar las recomendaciones y tratarlo de manera ambulatoria, programarlo de manera ambulatoria. Muy bien. Segunda pregunta. Paciente con aneurismas múltiples, no rotos, algunos de ellos mayores de 7 milímetros. ¿Deben ser intervenidos o les puedo dar manejo conservador? Si son mayores de 7 milímetros, la recomendación es tratarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les puse, había un aneurisma que era mayor de 5 milímetros. Como les dije, los últimos estudios están hablando de tamaños mayores de 5 milímetros. Entonces, esa paciente tenía un aneurisma mayor de 5 milímetros y ese aneurisma se le trató. El resto de aneurismas se le dejaron pues como para vigilancia en el tiempo, pero si es un aneurisma que es mayor de 7 milímetros, es mejor tratarlo. Tercera pregunta. ¿Cada cuánto se le debe hacer el control a los pacientes con aneurismas no rotos? Y en caso de esto, ¿qué imagen utilizar? ¿Arteriografía o resonancia magnética? Bueno, se pudiera usar tanto la angioresonancia magnética como la arteriografía. Y la idea es hacerlo anual, se puede hacer un control cada año. Importante saber, si voy a decidir hacerla con arteriografía, entonces siempre mandar las arteriografías para poder tomar pues adecuadamente las medidas y saber que efectivamente ese paciente pues tuvo crecimiento o cambio en las características del aneurisma. Si lo que voy a mandar es arteriografía, entonces tener en mente que siempre debe ser la arteriografía para poder uno adecuadamente establecer que hubo diferencias en las características del aneurisma o que hubo crecimiento del mismo. Listo, Anita, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.